Bien, ahora aprenderemos a insertar gráficos en nuestro documento de Microsoft Word. Podemos insertar gráficos de columnas, gráficos circulares, gráficos de líneas o de barras. Para insertar un gráfico vamos a dar clic en la ficha Insertar en la parte superior. Hago clic en Insertar, busco el grupo Ilustraciones y luego tengo que hacer un clic izquierdo en el botón o la herramienta llamada Gráfico. Hago clic aquí en Gráfico y aparece el siguiente cuadro llamado Insertar Gráfico. Aquí tenemos en el lado izquierdo de este cuadro los diferentes tipos de gráfico. Tenemos columna, línea, circular, barra, área y demás tipos de gráfico. Bien, aquí está seleccionada por defecto la opción de gráfico por columnas y tenemos aquí las variantes: columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada y columna agrupada 3D. Y tenemos también otras variantes de gráficos de columnas. Si hacemos un clic izquierdo aquí en línea, vemos que tenemos también sus propias variantes de ese gráfico de línea. Líneas, línea apilada, línea 100% apilada, línea con marcadores y demás tipos de gráficos de línea. De igual modo, si hago clic en circular, vemos aquí en el lado derecho los tipos de gráfico circular. Ahora voy a insertar un gráfico de columna. Para eso hago clic aquí en columna y voy a elegir columna agrupada 3D. Hago clic aquí, columna agrupada 3D, y hago clic en el botón aceptar. Bien, aquí aparece el gráfico. Tenemos las columnas con sus respectivos colores. Y tenemos en la parte inferior la leyenda: serie 1, serie 2, serie 3. Luego tenemos categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Bien, tenemos este cuadro. Simplemente vamos a modificar los valores. Lo que viene a ser la serie 1 representa a la columna de color azul. La serie 2 representa a la columna de color naranja. Y la serie 3 representa a la columna de color gris. Bien, aquí vamos a poner, por ejemplo, que se trata de ventas y de algunos productos. Vamos a poner televisor en serie 1, televisor. Luego aquí puedo cambiar y puedo ponerle computadora. Y el otro voy a poner smartphone. Smartphone. Voy a presionar Enter. Bien. Se hace clic simplemente en cada celda, en cada casillero, y se escribe el texto o se da doble clic dentro del casillero o celda y se borra el contenido y se escribe. Una vez que hemos terminado de escribir los datos, vamos a presionar Enter. De igual modo, hago doble clic izquierdo en la siguiente celda, borro el contenido si quiero y escribo. Una vez que termino de escribir, voy a presionar la tecla Enter para que se guarden los cambios. Quiero hacer más ancha esta columna. Voy a poner el puntero del mouse aquí entre la columna C y la columna D. Aquí lo podemos ver, hay una división. Hago clic y arrastro aquí un poco para que sea más ancha esa columna. Entonces, estamos trabajando con 3 productos: televisor, computadora y smartphone. Luego tenemos aquí categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Esto podríamos cambiarlo por los meses del año. Vamos a ponerle aquí en categoría 1. Voy a dar doble clic izquierdo, voy a borrar el contenido y le voy a poner enero. Presiono Enter. Bien. Voy a dar doble clic izquierdo dentro de la celda de ese casillero. Voy a borrar el contenido, le voy a poner febrero. Febrero. Presiono Enter. Puedo escribir encima también marzo. Presiono Enter. Vemos que se selecciona esa celda, se remarca en un color verde y puedo escribir encima, o puedo dar doble clic izquierdo dentro del casillero o celda y puedo escribir directamente la información y voy a presionar Enter.
Y de esa manera hemos visto que ha cambiado aquí el gráfico. Todo lo que cambiamos aquí se va a ver reflejado aquí en el gráfico. Hemos puesto televisor en las columnas, aquí en estas columnas, computadora y smartphone, y vemos que las columnas tienen este reflejo, ¿no? El televisor es la columna de color azul y así. La computadora representa el color naranja y el smartphone representa el color gris. Ahora vamos a cambiar las cantidades. Hago clic izquierdo aquí, voy a borrar. Televisor en enero se vendió, vamos a poner 20, luego se vendió 15, luego se vendió 30, luego se ha vendido 45, luego computadora, hago clic aquí, computadora se ha vendido 120, luego se vendió 100, luego se vendió 70, luego se ha vuelto a vender unas 150 computadoras y en smartphone sí se ha vendido como 350, luego bajó un poco a 280, luego volvió a subir a 320 y luego ha subido a 400 smartphone. Bien, se hace clic en la celda, se escribe el número y se presiona enter. Bien, bien, aquí tenemos el gráfico ya terminado. Ahora podemos aplicar algunos cambios aquí al gráfico. Puedo hacer clic aquí, título del gráfico, dar doble clic dentro y puedo borrarle venta primeros 4 meses del año 2021, le voy a poner así. El título del gráfico. Bien, ya he cambiado el título del gráfico. Ahora puedo aplicar algunos cambios a este gráfico. Puedo dar clic izquierdo en el gráfico para seleccionarlo. Y si vemos al costado del gráfico aparece un signo más, elementos de gráfico. Puedo dar clic izquierdo aquí y puedo indicarle, por ejemplo, etiqueta de datos. Hago clic izquierdo aquí y vemos que se activan las cifras, se colocan encima de cada una de estas columnas para tener un mejor detalle de las ventas de los primeros 4 meses del año. Vemos que el televisor se ha vendido 20 productos, 20 televisores en el mes de enero, computadores se ha vendido 120 y en el mes de enero también se han vendido 350 smartphones. Luego puedo activar también, haciendo clic aquí en el signo más, puedo activar la tabla de datos. Hago clic aquí, tabla de datos y vemos el detalle, ¿no? Vemos que esta tabla que está en la parte inferior se habilita también en el gráfico. Aparece el detalle. Bien, podemos hacer cambios también aquí a ciertas partes del gráfico. Hago clic izquierdo dentro del gráfico en un lugar vacío para seleccionar este gráfico. Luego hago clic izquierdo en la ficha formato y voy a seleccionar aquí selección actual, área del gráfico. Aquí puedo seleccionar las diferentes áreas que tiene este gráfico. Bien, está seleccionada el área del gráfico. Puedo cambiar el relleno de la forma. Hago clic aquí, relleno de forma y voy a elegir un color cualquiera. Bien, por ejemplo ese. Ahora hago clic izquierdo en el gráfico para seleccionarlo. Luego hago clic en la ficha formato y cambiar aquí donde dice selección actual. Cambiar aquí y puedo elegir, por ejemplo, plano posterior y se selecciona la parte que está detrás de las columnas y ahora puedo aplicar un color, si quiero, un color distinto. Bien, ahí lo podemos ver cómo se ha aplicado el color distinto. De igual modo, si hago clic izquierdo en el gráfico para seleccionarlo, hago clic en la ficha formato, puedo dar clic izquierdo aquí
en el grupo selección actual, hago clic izquierdo aquí y puedo cambiar, por ejemplo, el plano lateral. A ver, se selecciona esta parte de aquí y le puedo poner otro color. Voy a donde dice relleno de forma, hago clic izquierdo y puedo elegirle otro color. Bien, ahí he modificado parte de las áreas del gráfico. Puedo cambiar también la leyenda, aquí, el color de la leyenda. Hago clic izquierdo aquí, dentro del gráfico. Hago clic en la ficha formato. Hago clic aquí donde dice selección actual, área de trazado. Hago clic aquí y voy a cambiar, voy a elegir la leyenda. Se selecciona la leyenda como podemos ver. Y voy a dar clic aquí donde dice relleno de forma. Y voy a cambiar por un color verde. Hago clic izquierdo y ya he cambiado esa zona. Bien, hago clic izquierdo en el gráfico, hago clic izquierdo en la ficha formato, busco el grupo selección actual, hago clic aquí y puedo indicarle que seleccione, por ejemplo, no me gusta el color de la serie de televisor. Le voy a poner otro color a la serie televisor. Se seleccionan todas las columnas que representan al televisor. Voy aquí donde dice relleno de forma y le voy a indicar otro color. Por ejemplo, un morado. Hago clic izquierdo aquí y ya he cambiado el gráfico. Entonces, si hacemos clic izquierdo dentro del gráfico para seleccionarlo, luego vamos a la ficha formato, buscamos el grupo selección actual y podemos seleccionar cualquier área del gráfico para cambiarle el color. Bien. Otra forma también sería hacer clic en la ficha diseño y poder directamente elegir aquí un estilo de diseño para el gráfico. Podemos hacer clic izquierdo aquí, donde dice más en esta barra, más, y podemos elegir cualquier estilo de gráfico. Hago clic izquierdo en un estilo de gráfico y podemos ver cómo se ajusta ese diseño. Bien, si no queremos ver la tabla de datos, simplemente hacemos clic aquí en el signo más, elementos de gráfico, y vamos a desactivar con un clic este casillero que dice tabla de datos. Eso es opcional activarlo. Si no me gustó cómo ha quedado, hago clic izquierdo en el gráfico para seleccionarlo, hago clic en la ficha de diseño, hago clic aquí donde dice más y puedo elegir otro estilo de diseño para el gráfico. Eso ya depende de cada uno. Podría ser este y bueno, puedo hacer clic en otro y vemos cómo va cambiando dependiendo de lo que yo elija. Bien, una vez que he terminado de trabajar con los datos de este gráfico, simplemente cierro este cuadro, clic izquierdo, cerrar. Para mover el gráfico vamos a dar un clic izquierdo en el gráfico, luego vamos a presionar clic derecho en el gráfico y vamos a elegir la opción ajustar texto y luego de la lista vamos a elegir la opción cuadrado. Clic aquí en cuadrado y ahora sí puedo hacer clic y arrastre en el gráfico para moverlo a donde yo quiera. Bien, aquí podemos ver cómo haciendo clic y arrastre en el gráfico podemos mover este gráfico a cualquier lugar. Otra forma para mover el gráfico es hacer un clic izquierdo en el gráfico. Vemos que en el lado derecho del gráfico aparecen una serie de elementos. Vamos a dar clic aquí en esta opción que dice opciones de diseño. Hago clic aquí y en la lista voy a elegir la opción cuadrado. Clic aquí en la opción cuadrado y esta sería otra forma para mover nuestro gráfico. Bien, haciendo clic y arrastre en un área vacía dentro del gráfico podemos mover este gráfico. Cuando queremos eliminar un gráfico vamos a dar un clic izquierdo en el gráfico para seleccionarlo
y luego vamos a presionar la tecla suprimir, SUPR. Presiono la tecla suprimir o SUPR y con eso hemos logrado eliminar ese gráfico. En teclados que se encuentran configurados en idioma inglés, la tecla para eliminar algún elemento como el gráfico se llama del o delete. Voy a deshacer esa última acción para que nuestro gráfico regrese presionando la combinación de teclas control y la letra Z. Cuando yo quiero modificar los datos del gráfico, simplemente hago clic derecho en el gráfico y voy a elegir la opción modificar datos. Modificar datos aquí. Modificar datos. Y aparece el cuadro con los datos para poder ser cambiados. Bien, voy a cerrar aquí. Bien, ahora voy a insertar un gráfico circular. Voy a dar doble clic izquierdo fuera de este gráfico de columnas que he insertado anteriormente. Voy a bajar un poco presionando la tecla Enter. Y ahora puedo insertar el otro gráfico circular. Voy a dar clic en la ficha insertar. Hago clic aquí donde dice gráfico. Hago clic aquí donde dice circular. Gráfico circular. Y voy a dar clic aquí donde dice circular 3D. Voy a dar clic en el botón aceptar. Y vemos que se inserta el gráfico circular. Tenemos aquí ventas, el título de este gráfico. Tenemos primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre y los valores. Bien. Este gráfico circular mayormente se usa para expresar porcentajes. Bien, aquí voy a ponerle los meses del año. Voy a ponerle aquí. Enero, febrero. Presiono Enter cuando termino de escribir. Voy a escribir encima marzo. Presiono Enter. Abril. Presiono Enter. Y luego modifico los valores de las ventas. En febrero se vendió como 20.000. Presiono Enter. En febrero se vendió 45.000. 45.000. Presiono Enter. En marzo se ha vendido 65.000. Y en abril se ha vendido 50.000. Presiono Enter. Y ahí tenemos el gráfico. Aquí tenemos ventas. Voy a mover esto. Ventas, el título del gráfico. Y tenemos la serie. Y tenemos el gráfico en sí. Ahora podemos hacer algunas modificaciones. Hago clic aquí en donde dice elementos de gráfico en el signo más. Y puedo añadir etiquetas de datos. Hago clic aquí, etiquetas de datos. Y vemos que aparecen las cantidades. Bien, ahora hago clic izquierdo en el gráfico. Voy a la ficha diseño y puedo cambiar aquí el estilo de diseño del gráfico. Hago clic aquí donde dice más y puedo indicar aquí el estilo de gráfico que yo quiero. Puedo elegir este que nos muestra porcentajes. Hago clic aquí y vemos que se ha alterado el gráfico. Bien, vemos que 50.000 representa el 28% de ventas, 20.000 el 11%, 45.000 el 25% y 65.000 el 36% de las ventas. Bien, tenemos la leyenda. Enero es el color azul, febrero color naranja, marzo gris, abril color amarillo. Siempre haciendo clic aquí en el gráfico podemos ir a la ficha de diseño y cambiar el estilo de diseño de este gráfico. Puedo hacer clic izquierdo aquí, puedo hacer clic izquierdo aquí y vemos cómo cambia la presentación de este gráfico. Puedo ir cambiando aquí, eligiendo el estilo que yo deseo.
Eso ya depende de cada uno. Puedo dar clic izquierdo aquí en el gráfico. Puedo dar clic en la ficha de diseño, ir aquí donde dice diseño rápido, hago clic izquierdo y puedo cambiarlo a diseño 1, por ejemplo, y vemos los porcentajes, ya no vemos las cifras, ni la leyenda tampoco, solamente vemos las cifras y el porcentaje que representan. En la ficha de diseño podemos cambiar el diseño rápido de este gráfico, hago clic izquierdo aquí, puedo elegir otro diseño 2, hago clic aquí y vemos cómo cambia. Nuevamente diseño rápido, puedo elegir otro tipo de diseño o puedo elegir cualquiera de estos otros diseños de gráfico. Bien, puede ser este. Bien. Eso es con respecto a este gráfico. Ahora, si quiero hacer que una de estas partes se separe, simplemente hacemos clic izquierdo hasta que se seleccione una de las partes de este gráfico y podemos hacer un clic y arrastre hacia afuera un poco para darle esa apariencia de que se separa esa parte del gráfico. Voy a cerrar esto. Vemos cómo hemos separado un poco esa parte de febrero que representa al 25%. De igual modo puedo separar esta parte que es el mes de enero, hago clic en esta zona azul y luego hago clic y arrastro hacia afuera para separar un poco el mes de enero. Bien, y eso es lo relacionado a gráficos circulares. Luego puedo cerrar este cuadro de datos. Bien, si quiero nuevamente ver los datos de este gráfico, simplemente hago clic derecho en el gráfico, elijo la opción modificar datos y nuevamente aparece la tabla para hacer las modificaciones correspondientes. Bien, en un lado van los meses y en otro lado estoy poniendo las cantidades de los números, los montos o los números ahí. Voy a cerrar esto, bien. Ahora puedo dar doble clic izquierdo aquí, al final de la hoja voy a presionar la combinación de teclas control y la tecla enter para generar una nueva hoja y ahora voy a trabajar con el gráfico de líneas. Hago clic en la ficha insertar, hago clic en la opción gráfico y voy a dar clic aquí donde dice línea y luego voy a dar clic izquierdo aquí, línea con marcadores y voy a dar clic aquí en el botón aceptar. Bien, de igual modo aparece el gráfico y nos aparece las líneas y la serie. De nuevo también aparecen las categorías. En categorías vamos a cambiarlo por meses del año. Voy a ponerle enero, presiono enter, febrero, presiono enter, marzo, presiono la tecla enter, abril, presiono la tecla enter y en la serie vamos a poner, en este caso, que se trata de sedes, de sucursales de una empresa, por ejemplo la sede norte, presiono enter, sede centro le voy a poner, presiono enter y serie 3 le voy a poner sede sur, presiono enter. Obviamente también le puedo añadir aquí otra columna, puedo ponerle sede oeste, le puedo poner, presiono enter y se genera otra columna para añadir datos ahí. Aquí vemos en la leyenda que se ha añadido otra columna. Voy a poner también sede este, presiono enter y vemos que se genera aquí en la leyenda del gráfico la sede este también. Entonces no solamente puedo trabajar con 3 columnas, sino con las columnas que yo considere conveniente. Igual para los meses. Aquí solamente le estoy poniendo abril, pero también podría insertar el mes de mayo. Presiono enter y vemos que aquí se genera el mes de mayo.
Eso ya depende de cada uno. Ahora C del norte, vamos a cambiar los datos, luego tenemos que cambiar los datos. Ha tenido 30 ventas, luego en febrero ha tenido 25 ventas, luego 50, luego ha tenido 70 ventas, luego ha tenido 100 ventas, presiono Enter. De igual modo aquí, en enero en la sede centro tuvo 100 ventas, luego 120, luego bajó a 70, luego ha ido a 50 y luego ha quedado en 20 ventas. Bien, vemos aquí cómo se va configurando nuestro gráfico. CD Sur ha tenido 200 ventas, luego ha tenido 250, presiono Enter, luego ha tenido 180 ventas, luego ha tenido 150 y luego ha subido a 230. Bien, CD Oeste voy a poner aquí que ha tenido como 78 ventas, luego ha tenido 100, luego 100, luego ha tenido 50, luego ha tenido 40 y luego ha tenido 120. Bien, la sede este comenzó en 180, luego bajó a 130, luego bajó a 120, 100, luego bajado hasta 15 ventas. Vemos cómo se dibujan todos esos datos en el gráfico. Tenemos la leyenda, sede norte es la línea de color azul, sede centro la línea de color naranja, sede sur la línea gris, sede oeste es la línea amarilla, la sede este es la línea azul. Bien, azul, bueno, en este caso de la sede norte es un azul claro o celeste. Bien, puedo añadir algunos elementos al gráfico, hago clic izquierdo aquí en el signo más, elementos de gráfico, puedo añadir etiqueta de datos, puede ser, pero se ve algo desordenado, vamos a dejarlo así, o lo puedo desactivar también si deseo. Básicamente nos guiamos por estas cifras que están aquí, ¿no? Vemos aquí 100, luego va a 120, los puntos nos marcan ahí cómo va la evolución de las ventas. Como por ejemplo esta línea azul que representa a la sede este ha empezado bien y al final se ha ido a pique en las ventas. Al final ha terminado en 15 ventas, ¿no? Para esto sirven estos gráficos de líneas, para comparar. Bien, puedo activar etiqueta de datos y puedo activar la tabla de datos también, pero ya se ve un poco más chiquito. A ver, voy a tratar de hacerlo más grande el gráfico. Hago clic arrastre en la esquina del gráfico y bueno, ahí se ve algo mejor. Y se ven la tabla de los datos y los gráficos arriba, ¿no? Voy a cerrar esto, la tabla de aquí. Voy a cerrarlo. Aquí tenemos la tablita. Bien, la tabla de los datos y vemos el gráfico arriba junto con la etiqueta de datos. Entonces esto de aquí es opcional. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande, clic arrastre hacia afuera, sobre todo en los nodos o puntos blancos que están en las esquinas de la imagen o en este caso del gráfico. Sobre todo en los puntos blancos que están en las esquinas de este gráfico. Bien, puedo desactivar la tabla de datos. Puedo dar clic aquí en elementos gráficos. Siempre tengo que seleccionar el gráfico primero. Hago clic aquí, elementos de gráfico y puedo desactivar la tabla de datos. Bien. Y obviamente también puedo cambiar el diseño, el estilo de este gráfico. Hago clic izquierdo en el gráfico. Voy a la ficha diseño. Aquí está la zona estilos de diseño. Hago clic aquí donde dice más. Y puedo elegir uno de estos estilos de diseño del gráfico. Eso ya depende de lo que yo necesito.
Bien, podemos elegir cualquiera de estos. Depende de cada uno. Puedo elegir este, por ejemplo. Cambio el título del gráfico si deseo. Ventas del primer cuatrimestre. Le voy a poner primer cuatrimestre del año 2021. Es lo mismo, bueno, decir que son las ventas de los primeros 4 meses del año. Bien. Y ese es básicamente el trabajo con los gráficos. Voy a guardar mi trabajo, hago clic en el menú archivo, guardar como, hago clic en el botón examinar y aquí en la ventana voy a dar clic en la carpeta documentos, que es el lugar donde voy a guardar mi documento. Luego asigno el nombre para el archivo, hago clic aquí donde dice nombre de archivo, voy a borrar este contenido y le voy a poner trabajando con gráficos. Bien, salió mal aquí. Gráficos, bien. Hago clic en el botón guardar y ya ha sido guardado correctamente este documento con nuestros 3 gráficos. Podemos subir y bajar con la rueda del mouse. En la parte superior, en la barra de título, vemos el nombre del documento trabajando con gráficos y luego aparece el nombre del programa, Microsoft Word.